Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal eléctrico online. Soy Patricio Salazar y el día de hoy les hablaré respecto de los sistemas de iluminación al interior de un túnel. Bien, como les decía anteriormente, el día de hoy hablaré respecto de los sistemas de iluminación al interior de un túnel. Como podemos observar en esta lámina, el montaje de las luminarias dentro de un túnel siempre se instalan ya sea en la parte superior o bien las vamos a ver acá al costado, ¿ya? Acá al costado derecho podemos observar las escalerillas por donde van los cables de fuerza, ¿verdad? Los cables de control o de señales y obviamente también el cableado de alimentación de las luminarias, ¿verdad? En este caso, las luminarias están montadas acá en las vigas. Los sistemas de iluminación dentro de un túnel están conformados normalmente por tres tipos de iluminación, ¿ya? Por un lado está la iluminación base, la cual está instalada a lo largo de todo el trayecto del túnel, ¿ya? Y siempre está encendida, permanentemente encendida. Y además a nivel de tablero eléctrico, ¿verdad? A nivel de distribución se distribuyen o se separan, ¿verdad? En circuitos de tipo normal y circuitos de tipo emergencia. Por otro lado también tenemos la iluminación de refuerzo, ¿ya? Que esta iluminación principalmente se instala en las bocas del túnel, ya sea en la entrada o salida del túnel. Ya vamos a explicar por qué, digamos. Y por otro lado también tenemos la iluminación guía de incendio, ¿ya? Esta iluminación guía se instala a lo largo también de todo el túnel. Está dispuesta en general a 50 centímetros del nivel del piso, ¿verdad? Va por el muro del túnel. Generalmente en ambos muros van enfrentadas. Y también están permanentemente encendidas, ¿ya? Y conectadas también a los circuitos de emergencia. Cuando hablamos de circuito de emergencia estamos hablando de circuitos que están respaldados por UPS. Ahora, la iluminación base, ¿cierto? Tiene tres modos de operación, ¿ya? Por un lado está la operación normal, el cual son equipos que están dispuestos con balas de tipo bibalasto, es decir, de doble potencia, y también equipos simples. Ahora, estos dos niveles de iluminación se utilizan ya sea para la iluminación diurna y nocturna, la cual es controlada directamente desde la escala, ¿verdad? Del sistema de control automático del túnel. Por otro lado, tenemos la operación en modo emergencia, es decir, por ejemplo, ante un corte de energía, ¿ya? En este caso, los equipos de iluminación base deben operar siempre al 100%, es decir, si ocurre esta contingencia, el SCADA le ordenará a estas luminarias de bipotencia que funcionen al 100%. Y por otro lado, tenemos la operación en caso de incendio, que sería la condición más crítica, ¿ya? Y en este caso, la SCADA, la acción que toma es dar el encendido al 100%, encender al 100%, tanto los circuitos normales como los circuitos de emergencia. Ahora, la distribución de la iluminación dentro de un túnel ya se diseña básicamente en relación a los niveles de luminancia que se quieren obtener, ¿verdad? Para ello existen 5 zonas al interior de un túnel, ¿verdad? Por un lado tenemos la zona de acceso, ¿ya? Donde es la zona que está directamente anterior al brocal del túnel, ¿ya? O a la boca del túnel. La longitud de esta zona siempre se considera igual a la distancia de frenado, ¿verdad? Y bueno, de este nivel de luminancia va a depender finalmente el nivel de luminancia en la primera zona del túnel, que es la zona del umbral, ¿ya? Es decir, un conductor siempre debiera, en la zona de acceso, debiera poder ver un obstáculo que está al interior de un túnel, por un tema de seguridad, ¿verdad? Por otro lado tenemos la zona de umbral, ya que esta que se muestra acá, y esa es la primera zona ya al interior del túnel. La longitud de esta zona siempre va a ser igual a la distancia también de frenado. Esta longitud o esta zona de umbral en general está subdividida en una o más zonas, ¿ya? Umbral 1 u umbral 2. Posteriormente tenemos la zona de transición, ¿ya? A continuación tenemos la zona de transición, donde son zonas intermedias entre la entrada al interior del túnel, ¿ya? Y pueden existir también más de una zona de transición, ¿verdad?
Luego, ya ingresando al túnel, tenemos la zona interior, ¿verdad? Que es la zona que está ubicada después de la última zona de transición, ¿ya? Como les comentaba, dentro de esta zona de transición podrían haber varias subzonas de transición, para finalmente quedarnos con la zona de salida, ¿ya? En la salida, el conductor tiene que adaptarse desde la luminancia baja, ¿verdad?, hasta la luminancia del exterior. Ahora, se sugiere, ¿cierto?, que la iluminación a la salida del túnel sea también una iluminación muy similar a la entrada, ¿ya? Dado que si en este túnel circulan vehículos altos, por ejemplo camiones o buses, cuando estén saliendo del túnel van a producir que la iluminación exterior, el aporte de iluminación exterior en la entrada o en la salida más bien del túnel, disminuya, ¿ya? Es por eso que en ese caso, bueno, disminuye y finalmente lo que provoca es reducir el contraste entre la iluminación del túnel y la iluminación exterior. Por lo tanto, se sugiere que la iluminación en la salida del túnel también sea una iluminación alta, de tal manera que el ojo del conductor asimile un nivel de iluminación similar al que se va a encontrar una vez que salga del túnel, ¿verdad? La distancia de frenado, ¿ya? Se define en general respecto de dos factores, ¿verdad? Respecto de la velocidad con que el vehículo ingresa al túnel y también la pendiente de esa calzada. Ahora, la distancia de freno es un parámetro súper relevante a la hora de poder desarrollar la memoria de cálculo de iluminación dentro del túnel, ¿verdad? Por ejemplo, para una velocidad de 80 km por hora, la distancia que requiere este vehículo para poder frenar es de al menos 100 metros, de acuerdo a un estándar alemán, el DIN 67524, ¿verdad? Ahora, acá tenemos varios elementos. Por un lado tenemos un elemento que es el luminancímetro, que ya vamos a ver de qué se trata, ¿ya? Y por otro lado tenemos una zona o una zona definida, ¿verdad?, llamada el portal de entrada, ¿verdad?, donde lo que mide el luminancímetro en este caso es la luminancia en la zona de acceso, ¿ya? Este dato es súper relevante porque dependiendo de la luminancia en la zona de acceso va a ser el nivel de intensidad de la iluminación en el ingreso del túnel, ¿verdad? Ahora, esta luminancia denominada como L20, ¿verdad?, que es la luminancia captada por el conductor en la zona de acceso, en definitiva es un cono de 20 grados de apertura que está centrado en el brocal del túnel, ¿ya? Y lo que se estipula es que todos los elementos que estén circunscritos dentro de este círculo, ya sea cielo, rocas, árboles, casa o cualquier otro elemento, van a emitir hacia el ojo del conductor un determinado nivel de luminancia, ¿ya? Ahora, la suma de esas luminancias va a hacer que finalmente el luminancímetro, ¿verdad?, va a leer la sumatoria de esta luminancia y se la va a transmitir al sistema SCADA para que el sistema SCADA finalmente regule la intensidad de iluminación adecuada al interior del túnel. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Bueno, el objetivo es poder emular un nivel de iluminación similar al que otorga la luz natural o la luz del sol en los portales de entrada. Con esto logramos que disminuya, ¿cierto?, paulatinamente la intensidad lumínica al interior del túnel. Ahora, ¿con qué objetivo? Bueno, para que la pupila del ojo de los conductores se adapte, ¿verdad?, hasta llegar a un nivel mínimo recomendado. Y así el conductor pueda tener una buena visibilidad dentro del túnel y también obviamente poder observar algún objeto que esté cercano y obviamente no pueda o evitar colisionar con ese objeto. Como les decía, el instrumento que me permite medir la luminancia en el brocal del túnel, ¿verdad?, en el acceso, se llama luminancímetro. ¿Qué es un luminancímetro? Bueno, es un
instrumento que permite medir la luminancia en el portal del túnel, ¿ya? Con el objeto, ¿verdad?, de permitir que el ojo del conductor vaya gradualmente adaptándose al nivel de iluminación con el que se va a encontrar al interior del túnel. Estos luminancímetros generalmente vienen equipados con una señal, ya sea digital, por ejemplo, en una señal de tipo RS485 o también de tipo analógica, ya en un bucle de 420 mA. Ahora, cabe mencionar que a medida que pasa el tiempo, ¿cierto?, vemos mejor en la oscuridad, y a medida que ya vamos ingresando, vamos a ver cada vez mejor. Eso tiene un tiempo de adaptación, ¿ya? Que en el caso de los humanos, ¿verdad?, el óptimo sería, o lo más fácil, en este caso, es pasar de ambientes oscuros a luminosos, que es un proceso más rápido. En cambio, el pasar de un ambiente muy luminoso a un oscuro es un proceso mucho más lento de adaptación. Ahora, la lámina siguiente muestra un esquema de control, ¿verdad?, de cómo se controla la iluminación dentro del túnel. Por un lado vemos las luminarias, ¿verdad?, las luminarias que son controlables desde un controlador que está integrado con el sistema SCADA, ¿verdad? Y acá vemos el luminancímetro. En definitiva, el luminancímetro informa al sistema de control el nivel de luminancia que existe en el brocal del túnel, ¿ya? Y con ello el controlador, ¿cierto?, define, ¿verdad?, e informa al PLC qué es lo que debe realizar en relación a las luminarias que están en el acceso del túnel, es decir, aumentar la intensidad o disminuir la intensidad de acuerdo al nivel de luminancia exterior, ¿ya? Ahora, los parámetros iniciales, cuando uno define los criterios de diseño de iluminación de un túnel, ¿cierto?, estos parámetros influyen directamente sobre la iluminación y por ende también de la cantidad de luminarias que yo voy a instalar, ¿ya? Ahora, estos parámetros son en general relacionados con la materialidad del pavimento, de los muros, ¿verdad?, de los coeficientes de reflexión de ese pavimento, de la longitud que tenga ese túnel y además de la velocidad de entrada de los vehículos. Por lo tanto, podemos decir que todos los túneles tienen una forma distinta o criterios de diseño distintos de acuerdo a los parámetros que les mencionaba recién. Ahora, el control de iluminación dentro de un túnel va a depender de la definición de distintos estados, ¿verdad?, de estados de iluminación en el exterior. Y dependiendo de estos estados, ¿cierto?, las luminarias van a ir adquiriendo un cierto nivel de iluminación, ¿ya? En este caso vamos a definir 5 estados, ¿verdad? Tenemos los días, el estado de día despejado, días parcial nublado, día nublado, alba crepúsculo y nocturno, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre en un día con un estado despejado? Bueno, eso implica que necesariamente todas las luminarias al interior del túnel, o más bien en el acceso del túnel principalmente, van a estar encendidos, ¿ya? Para el caso de un estado parcial nublado, bueno, eso implica que existe un control intermedio de los equipos, tanto en la zona del umbral como en la transición. Es decir, el controlador en este caso va a apagar algunos circuitos para lograr el nuevo nivel de... ¿Cierto? Bueno, por lo tanto, en el estado parcial nublado, el controlador lo que va a hacer va a apagar algunos circuitos para lograr adaptarse al nuevo nivel de iluminación exterior, ¿verdad? Ahora, para un estado nublado, ya, de acuerdo a la información, ¿cierto?, que van a entregar los luminancímetros, que entre paréntesis pueden ser uno o más luminancímetros, el controlador lo que va a hacer va a seguir controlando los circuitos de apoyo, ¿ya? Podría apagar, por ejemplo, circuitos 1, 2 y 3, de tal modo de poder pasar a un nivel de luminancia inferior, ¿verdad? La lógica en el fondo es que a medida que está más oscuro en el exterior, es menor el nivel de iluminación que se requiere en el acceso, ¿verdad? Ya en un estado nocturno prácticamente no se requiere un control mediante el sistema de control de alumbrado,
más bien se considera el encendido de esta iluminación, la iluminación base que les mencioné al inicio, de forma completa, ¿ya? Y se apagan los circuitos de control de iluminación según esté definido, que pueden ser uno, dos o tres más, uno, dos o tres circuitos, ¿ya? Ya en un estado nocturno reducido, en este caso ya implica que el controlador apague de forma adicional ciertas luminarias o bien pase a un nivel inferior a aquellas luminarias que son de tipo bipotencia para llevarlo a un consumo mucho más reducido y obviamente con eso logramos también un ahorro de energía importante. Algunos dicen que es cercano al 40%. En esta lámina podemos ver un plano típico de una memoria de cálculo de iluminación de un túnel, ¿verdad? En este caso podemos ver que el sentido de los vehículos va hacia mi derecha, ¿verdad? Hacia la derecha de la pantalla. Por lo tanto, este es el acceso del túnel, ¿verdad? Podemos observar que la cantidad de luminarias que existen en este tramo, ¿verdad? Es bastante importante, bastante considerable. Acá, si hacemos un zoom de este pequeño tramo, ¿verdad? Vamos a observar que hay ciertas luminarias que tienen un efecto de encendido o un número de circuitos. El circuito 3, el 1, el 2, el 1, el 2. Se fijan que van intercaladas las luminarias, ¿ya? De acuerdo al número del circuito, ¿ya? Por otro lado, la simbología nos muestra que las luminarias que están en este cuadradito ennegrecido son de una potencia, en este caso de 400 watts, ¿verdad? Pero a la medida que vamos ingresando más hacia el túnel, ¿verdad? Al interior del túnel, la potencia de estas luminarias comienza a disminuir, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, la simbología que aparece acá dice que tengo una luminaria de 250 watts. Y al centro, ¿cierto? Tenemos otra iluminación, que es la iluminación base que mencionábamos delante, que es una iluminación de bipotencia, ¿verdad? Que está indicada como una iluminación de 2 por 150 watts, ¿verdad? Entonces podríamos decir que este tramo corresponde a la iluminación en una zona de acceso. En este caso, esta lámina nos muestra un segmento del túnel ya de la zona interior, ¿verdad? Donde podemos observar que ya la cantidad, la densidad de luminarias es menor, ¿verdad? Y también la interdistancia entre ellos es mucho mayor y a su vez la potencia eléctrica de estas luminarias también disminuye. Es decir, tenemos luminarias de bipotencia de 2 por 150 watts, ¿verdad? Bueno, entre paréntesis acá se observa la disposición de los ventiladores lineales o extractores en este caso son los extractores, ¿verdad? Que siempre van adosados a los costados del túnel, ¿verdad? Este símbolo que está acá nos muestra en este caso el sistema de audio evacuación, ¿verdad? Y por ahí tenemos algunos otros elementos como los paneles de mensajería variable, etcétera, ¿verdad? En esta lámina mostramos, ¿cierto? Una zona de salida. Como pueden ver acá, las flechas me indican que el sentido de los vehículos va en esa dirección, por lo tanto estoy saliendo de un tramo del túnel, ¿verdad? Y en este caso también se observa una gran densidad de luminarias en el tramo de salida, ¿verdad? Y nuevamente tenemos nuestra iluminación base al centro del tipo bipotencia, ¿verdad? Entonces se va cumpliendo un poco la lógica de que tanto en la salida como en la entrada de los túneles siempre va a haber una iluminación de apoyo, ¿verdad? De refuerzo, que va a subir o bajar la intensidad de iluminación en la salida o la entrada del túnel de acuerdo al nivel de luminancia exterior. ¿Ya? Los parámetros de diseño a la hora de poder diseñar la iluminación interior de un túnel también dependen de otros factores, por ejemplo, las características constructivas finalmente del túnel, la reflectividad de las paredes, ¿verdad? Del piso, cuáles son los niveles máximos de luminancia que se podrían obtener en el exterior, ¿ya? En especial en zonas que presentan mucha neblina, el nivel de iluminación es muy variado de acuerdo a la estación del año, ¿ya? De acuerdo también a la cantidad del tráfico, ¿verdad? La cantidad de tráfico que va a tener ese túnel, cuántos carriles va a tener, ¿verdad? Etcétera,
¿ya? En este caso el cuadro nos muestra algunos parámetros típicos de un túnel, ¿verdad? Donde se define que para días despejados, por ejemplo, el nivel de luminancia en la boca del túnel se estima que es de 4.000 candelas por metro cuadrado, y lo que debiera yo obtener en el tramo del umbral debiera ser del orden de los 200 candelas por metro cuadrado, ¿verdad? En general, bueno, acá tenemos el ángulo también de 20 grados que mostrábamos en la lámina anterior. Y como les decía, ¿cierto? Toda esta información o todos estos parámetros van a depender además de la velocidad de ingreso del vehículo. Acá tenemos una vista ya real del interior de un túnel, donde podemos observar que en este caso la interdistancia de las luminarias que están encendidas es luminaria por medio, ¿verdad? También tenemos muros que son de color blanco, que ayudan bastante a la reflectividad también de la iluminación. Por otro lado tengo acá otra lámina, ¿cierto?, que nos muestra una vista de la zona de acceso al túnel. Observen por favor la cantidad de iluminación que existe en el acceso. Acá estoy, ¿cierto?, ingresando desde el exterior, ¿verdad?, con iluminación natural, ¿verdad? Y fíjense en la cantidad de iluminación artificial que existe al interior del túnel, ¿ya? Acá vemos los paneles de mensajería variable o de aspa flecha, donde me indican que las 4 pistas están habilitadas, ¿verdad? Me indica también la velocidad máxima de circulación dentro del túnel, en este caso 80 km por hora. Bien, acá podemos observar una foto interior del túnel, ¿verdad? Donde podemos observar los paneles de mensajería variable, en este caso los de aspa flecha, ¿verdad? Y acá en el borde se observa la iluminación guía, ¿verdad? Como les comentaba, esta iluminación normalmente está dispuesta a 50 centímetros del nivel de vereda, ¿ya? Y esta iluminación está permanentemente encendida y permite a los conductores poder evacuar el túnel en caso de algún incendio. Bueno, acá se muestra el sistema SCADA, ¿verdad?, donde están representados algunos tramos del túnel, y desde este sistema se controla toda la iluminación en general, ¿verdad?, en toda la iluminación del túnel. Acá en esta lámina se muestra un plano típico, ¿verdad? Los túneles, obviamente, como son bastante extensos, lo que uno hace es seccionar el túnel por tramos, ¿verdad? Lo secciona por tramos. En este caso, este plano nos muestra una vista en planta de la disposición de las escalerillas. Acá también vemos dispuestos los ventiladores lineales, ¿verdad?, con sus respectivos sentidos de circulación, ¿verdad? Acá en este sector se indica el destino de cada una de las escalerillas. Aquí vemos una sección del túnel, es decir, yo hice un corte de este túnel y lo estoy viendo en este sentido, ¿verdad? Y acá se puede observar, ¿verdad?, la disposición del ventilador lineal, ¿verdad? El gálibo vertical, que generalmente es del orden de los 4,5 metros, ¿verdad? El gálibo significa, en definitiva, la distancia mínima que debe estar libre entre la calzada y cualquier elemento que esté dispuesto en la parte superior del túnel. Luego, acá tenemos un corte, es decir, tomé, ¿cierto?, un corte en este sentido, ¿verdad? Este corte en realidad está hecho, es una sección que está hecha en este sentido, ¿verdad? Y este corte que vemos acá está hecho en este sentido. Acá muestra nuevamente la disposición de los ventiladores lineales, ¿verdad? Acá tenemos otro gálibo también, que es el gálibo horizontal, ¿verdad? Y por otro lado vemos en corte las escalerillas, ¿verdad? Bueno, en esta sección del plano se observa, como les mencionaba, el destino de la escalerilla. En este caso, esta escalerilla fue destinada para los alimentadores en 660 volt de los extractores, ¿verdad? Otra escalerilla cuyo destino es para control, y la que va más hacia afuera, el destino es de iluminación, ¿verdad? Por otro lado, acá en
En este otro sector del túnel tenemos la escalerilla para los alimentadores de media tensión, señales y nuevamente iluminación. Como les decía, los planos de un túnel, ya sea planos de especialidades o planos civiles, normalmente se secciona el túnel en distintos tramos y se hace una línea de calce, ¿verdad? Acá se indica que esta línea de calce que está acá calza con esta que está acá, ¿verdad? Y se va, en definitiva, seccionando los túneles, el túnel se va seccionando por kilómetros. Acá se muestra, digamos, la disposición de escalerillas, ¿verdad? De pronto cuando ustedes observen en la parte superior del túnel y vean esta cantidad de escalerillas, estos cruces que existen entre las distintas escalerillas, ¿verdad? E incluso cruces de un muro a otro, ¿verdad? Bueno, así es como se dibuja en un plano, ¿verdad? Y en este plano uno les va indicando cuál escalerilla va por arriba, cuál va por abajo, qué tipo de accesorio va a utilizar para hacer la derivación y obviamente acá se indica el destino que va a tener cada una de esas escalerilla, ¿verdad? Bien amigos, bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la información que les entregué, que haya sido clara. A ratos es un poquito técnica, pero bueno, no podía resumirlo de manera más simple, ¿ya? Bueno, si te gustó este video, por favor dale like. Si quieres seguirme, ¿cierto? Suscríbete a mi canal. Pronto estaré subiendo más información. Lo más probable es que lo próximo que suba es la ruta de la energía, que la tengo pendiente hace tiempo, pero pronto la voy a subir. Así que bueno, esto es todo. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.